Este año se estrena en Netflix la adaptación de uno de mis cómics favoritos. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes 37 datos acerca de este cómic que les pueden ayudar a disfrutar mucho más de la serie. Oigan, momento. ¿Cómo que 37 datos? ¿Qué no saben que eso es lo que nosotros hacemos aquí en Atomo Network? Pues es un número, ¿no? No es como que ustedes tengan la patente del 37 o del 107. Permíteme interrumpirte, ciudadano promedio, pero sí tenemos la patente. Aquí tenemos un contrato firmado por todos los asistentes de la ONU, en donde la humanidad le cede a Atomo Networks los derechos exclusivos del número 107 y 37. Así que si no quieres una metidota jurídica internacional desde Biden hasta Putin, no uses nuestro formato. Ah, qué caray, ¿y si hacemos una colaboración? Una colaboración, ¿eh? No veo por qué no. ¡Qué buena idea! Suena bien. Vamos a hacerlo. El Monitor The Sandman es un cómic escrito por Neil Gaiman, quien es el autor de obras como Coraline, American Gods y Good Omens. El run original constó de 75 números que fueron publicados por DC Comics y Vértigo entre 1989 y 1996. Posteriormente estos números fueron recopilados en 10 volúmenes que puedes conseguir por separado. La historia se centra en el personaje de Sueño, quien también es llamado Morfeo, miembro de los 7 Eternos, seres sumamente poderosos que son más antiguos que los dioses y son la personificación de un aspecto del universo. En el caso de Morfeo, es la personificación y rey de los sueños y las historias. Tal vez te parezca algo muy ajeno a DC Comics, pero la historia original de Sandman sí se desarrolla en el mismo universo. De hecho, a lo largo de los títulos podemos ver apariciones de personajes como John Jones, Constantine e incluso Batman y Superman. Cabe aclarar que estas apariciones son muy breves, esporádicas y regularmente no tienen tanto peso en la historia del cómic, por lo que seguramente Netflix las va a omitir. El primer tráiler de Sandman parece adaptar perfectamente los eventos de los primeros paneles del primer cómic, ya que vemos al actor Charles Dance, a quien muchos conocimos como Tywin Lannister en Game of Thrones, como el personaje de Roderick Burgess, un mago obsesionado con capturar a muerte, pero que a su vez captura accidentalmente a su hermano Sueño. Morfeo no es un héroe, es el protagonista de la historia y a lo largo de sus miles de años de vida ha realizado actos heroicos, pero también algunos muy crueles. Algo muy interesante es que su personalidad va cambiando con los años y el momento de su captura es un punto clave en su vida, el cual le hace reflexionar acerca de sus acciones del pasado. El actor Tom Sturridge será quien dará vida a Morfeo, y si te fijas, Morfeo se parece un poco a Neil Gaiman de joven. Esto aparentemente es una coincidencia, ya que no era la intención del autor hacer un llamado self-insert, pero no podemos evitar pensar que, esto es bastante sospechoso. El primer arco narrativo del cómic, el cual está recopilado en el volumen 1 llamado Preludios y Nocturnos, será adaptado para la primera temporada de la serie de Netflix y trata de cómo Morfeo tiene que recuperar una serie de objetos que son valiosos para él tras perderlos en su captura. Un personaje que le ayuda a Morfeo en su búsqueda en este primer volumen es John Constantine, un mago estafador de moral dudosa que también ha sido miembro de la Liga de la Justicia Oscura de DC. Es como la Liga de la Justicia, pero mejor porque es Darks. Como recompensa por su ayuda, Morfeo le ayuda a dormir sin pesadillas. Hasta ahora no se sabe si Constantine aparecerá en la serie de Netflix. El personaje que sí aparecerá será Joanna Constantine, quien será interpretada por la actriz Jenna Coleman. Muchos pensaron que Netflix había cambiado el género del personaje, pero la realidad es que ella es la antepasada de John Constantine, quien en los cómics le ayuda a Morfeo a recuperar el cuerpo de su hijo Orfeo. La actriz Gwendoline Christie, a quien vimos como Lady Brienne en Game of Thrones, dará vida al personaje de Lucifer. Ahora, muchos se preguntan por qué no usaron a Lucifer de la serie de Tom Ellis, pero la verdad es que este no se parece nada al de los cómics de Sandman, ni físicamente ni en la personalidad. En este cómic es un personaje manipulador y potencialmente cruel de aspecto andrógino, que fue diseñado para parecerse a David Bowie.
Muerte es la hermana de Sueño y en la serie será interpretada por Kirby Howell-Baptiste. Uno podría pensar que cambiaron el color de piel del personaje, pero realmente esto está completamente justificado por la historia, ya que los Eternos no tienen una forma definida y son percibidos de distintas maneras dependiendo de quien los vea. De hecho, Morfeo ha sido visto como un dios marciano, como una persona afrodescendiente e incluso como una flor. Entonces uno puede pensar que se trata de Netflix siendo Netflix, pero esto fue justificado por la historia hace 30 años. Y continuando con el personaje de Muerte, te puedo contar que es uno de los personajes más populares del cómic. Aparece al final del primer volumen y es la encargada de llevarse a las personas que mueren al otro lado. Dicen que tiene una presencia amable y que está ahí para todos nosotros, sin importar lo que hayas hecho durante tu vida. También nos cuentan que cada determinado tiempo ella pasa un día entero como mortal, solo para entender mejor a las personas que se llevan. O sea, la veremos cuando moramos. Los Eternos son 7: sueño, muerte, delirio, deseo, desespero, destino y destrucción. En inglés cuadra un poco mejor porque todos los nombres comienzan con la letra D. Cada uno de ellos es la personificación y gobierna un aspecto del universo. Cada uno de los Eternos tiene personalidad propia, y a lo largo de los cómics, Gaiman describe las manías que cada uno tiene, su relación con su deber e incluso a qué huele cada uno. Por ejemplo, Desespero tiene la manía de pincharse el labio con un gancho, Destrucción está inconforme con sus obligaciones y Delirio... huele a vino rancio. Delirio también aparecerá en la serie de Netflix. En el cómic, ella es una chica que solía ser llamada Deleite. Tras su cambio, obtuvo una personalidad mucho más dispersa y errática que es representada de manera gráfica por el hecho de que sus textos cambian de color y tamaño. El cómic menciona que sí puede hablar de manera clara, pero que esto le causa mucho dolor. Mason Alexander Park interpretará a Delirio, y en el anuncio se menciona que sus pronombres son they, them, lo cual nos habla de que en español se tendría que usar un lenguaje neutro con este personaje. En el cómic, esto no sucede con Delirio, pero sí sucede con Deseo, quien es mencionada como hermana y hermano de Morfeo simultáneamente. Lo que sí es que en los cómics Delirio también tiene un look andrógino, John. Esto de los personajes diversos y de géneros fluidos es una constante dentro del cómic Sandman. De hecho, uno de los personajes centrales del volumen 5, llamado A Game of You, es una mujer trans llamada Wanda. Cabe aclarar que la historia no gira en torno a esto, y es un personaje como cualquier otro, bien desarrollado y bien construido. Los sucesos centrales del cómic se desarrollan en los 90, la época en la que fue escrita esta historia, pero la serie de Netflix se llevará a cabo en el mundo actual. Sin embargo, seguramente veremos muchos saltos en el tiempo, tal y como en el cómic. Recordemos que Morfeo es un personaje que existe desde que el primer ser vivo nació y tuvo la capacidad de soñar. Morfeo no solo es el rey de los sueños de nuestro mundo, sino de los sueños de todos los seres vivos del universo. Es por eso que cada cultura lo ve de manera distinta dependiendo de su especie. Otro personaje anunciado es John Dee, quien será interpretado por David Thewlis. En los cómics, es un antiguo enemigo de la Liga de la Justicia, llamado Doctor Destino, y tenía la capacidad de materializar los sueños. En el cómic de Sandman, nos cuenta que obtuvo esta capacidad debido a uno de los objetos de Morfeo. Un vínculo con otras partes del universo DC que tal vez podríamos ver es con el personaje anunciado de Lita Hall, quien en los cómics es la hija de Wonder Woman y Steve Trevor de la Edad de Oro, es decir, la Tierra 2 de los cómics pre-crisis. Esto de las crisis y la continuidad puede ser un poco confuso. Basta con decir que estos personajes eran parte de la continuidad de DC Comics antes de 1985. Otro punto muy importante es que, según el cómic, los sueños eventualmente se convierten en historias, por lo que Morfeo también es el rey de ellas. De hecho, en su palacio tiene una biblioteca gigante llena de historias que jamás se escribieron de cientos de autores famosos. Uno de los personajes recurrentes del cómic es William Shakespeare, a quien Morfeo le concede el poder de contar sueños a través de historias y a cambio le pide que escriba algunas obras teatrales para él, como fue El sueño de una noche de verano. Morfeo estuvo a punto de aparecer en Batman la serie animada. En este capítulo evitaría que Muerte se llevara a Batman, ya que este pertenece al reino de los sueños, las pesadillas y de las historias. ¡Oh no! Lamentablemente este capítulo no fue aprobado, pero puedes leer un fragmento en el cómic A True Batman Story de Paul Dini. ¡Yeah! Otros personajes confirmados para la serie de Netflix son The Corinthian, Gilbert, Caín y Abel, quienes son sueños o historias que habitan en el reino de Morfeo y conviven frecuentemente con él. Neil Gaiman es muy celoso con esta propiedad, y a lo largo de los años rechazó varias ofertas para realizar películas basadas en este cómic. En sus palabras,
prefiero que no exista una película de Sandman a que exista una película mala de Sandman, por lo que Gaiman está fuertemente involucrado con el desarrollo de esta serie de Netflix. Ha habido muchos intentos de llevar la historia de Sandman al cine, pero una de las películas que estuvo muy cerca de realizarse fue aquella que iba a ser producida y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt. Sin embargo, este abandonó el proyecto por diferencias creativas. Esto último pudo haber sido una gran bendición, pues las historias de Sandman tienen tantos arcos narrativos que debido a su estructura podría funcionar mejor en una serie de varias temporadas que a lo largo de varias películas. De hecho, algunos de los mejores ejemplares de la historia Sandman son números que ponen en pausa completamente la historia central y se centran en otros personajes que habíamos visto en el fondo o en otros nuevos, lo cual podría ser adaptado muy bien en ciertos capítulos de la serie. Lo increíble es que a pesar de que en ocasiones parecen historias aleatorias, al final todo cuadra y todo tiene sentido con la historia que Gaiman quiere contar acerca del personaje de Morfeo. Estos ejemplares aislados son tan importantes para la historia de Sandman que el volumen 3 llamado Dream Country, uno de los más aclamados, está conformado por puras historias como estas. Otra cosa muy interesante es que algunos de estos números se centran en personas o situaciones del mundo real, pero que son tan raras que parecen ficticias. Por ejemplo, un número trata sobre Joshua Norton, quien se creía emperador de los Estados Unidos e incluso imprimía su propio dinero. Eso podría resolver muchos de mis problemas. Estos detalles hacen que Sandman se sienta como una historia más personal y que podría estarse llevando a cabo en nuestro mundo. Uno de mis personajes favoritos es uno llamado Hope Gatling, quien un día decidió que morir era opcional y simplemente decidió no hacerlo. Obviamente Morfeo y su hermana Muerte tuvieron que ver en esto. El cómic nos dice que cada 100 años se reúne con Morfeo a platicar de cómo les ha ido a lo largo del siglo. El universo de Sandman no termina con los 75 cómics originales, ya que después Gaiman sacó una precuela llamada Sandman Overture, la cual puedes leer antes o después de la historia original, un spin-off llamado Dream Hunters que puedes leer por separado y otro llamado Dead que te conviene leer después de los 75 números originales. También existen varios cómics nuevos de una línea llamada The Sandman Universe que son creados por nuevos equipos de trabajo, pero supervisados por Neil Gaiman. Si los quieres leer, yo te recomiendo que los leas después de leer los 75 cómics originales. Por cierto, si quieres comenzar a leer Sandman, te recuerdo que tengo este cupón del 15% que puedes usar en cualquier compra en la tienda de Comics Universe. O también puedes ir a tu sucursal favorita de Comics Universe, mencionar el código y te hacen el descuento. Te dejo el link en la descripción y recuerda que este 15% de descuento es válido únicamente durante el mes de enero. En el cómic Death Metal aparece un Morfeo junto a Batman, sin embargo no es el mismo Morfeo del que hemos estado hablando, sino otra versión de él. No te podemos dar spoilers, pero te podemos decir que es la misma persona y una diferente al mismo tiempo. No hay que confundir la serie de Netflix y su elenco con el del audiolibro de Sandman, en donde Morfeo será interpretado por el actor James McAvoy. La serie será una adaptación de la historia, mientras que el audiolibro narra los sucesos del cómic tal cual. The Sandman es un cómic diferente a cualquier cosa que hayas leído de DC Comics. Se trata de uno de los cómics más aclamados de la historia y sin duda está al nivel de otras joyas como Watchmen. Es una historia que de verdad te hace ver la vida y la muerte de una manera completamente diferente a través de personajes mágicos y excelentemente bien desarrollados, por lo que es una lectura que te recomiendo muchísimo. Estos son los datos básicos que tienes que saber del cómic Sandman, pero si quieres un video ensayo más profundo de este tema, tengo otro video que ya hice en el que sí me clavo en algunos elementos más complejos de la historia y las emociones que el cómic quiere transmitir. Pero antes que nada quiero agradecer a mis amigos y amigas de Atomo Network por ayudarme con este video y a Cristian Magazo por su genial cameo. La verdad es que este formato de los 37 datos acerca de algo es de Atomo Network, entonces si te gustó, vayan a seguirlos a su canal. A nombre de todo el equipo de Atomo Network queremos darle las gracias a Go el Monitor Geek por esta invitación. La verdad es que sí somos dueños de la marca de los 37 y los 107 datos, pero estamos más que felices de poderlos compartir con un canal tan genial como este, lleno de análisis y reseñas sorprendentes. Muchas gracias por ver este video y nosotros esperamos verlos muy pronto.